Buenas tardes. Buenas tardes. Y cada vez llegan más y están llorando todas, todas pobrecitas, se les fue el amigo, ¿cierto? Brian, el micrófono. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Ah, Escucha muy mal. ¿me escuchan bien? Ahora sí. Ahí, Ahí mejoró. sí. Ah, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, Excelente, tengo gracias a Dios. un problema, un pequeño problema aquí con la conectividad de mi compu, pero ya esperen, lo resuelvo y ya vuelvo, ¿vale? Listo. Conectarme con el celular. Vale, sí, señor. Ya regreso. Vale. Vale.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Si estudiaron Excelente, un profe. poco de factores de todo el tema matemático de la identidad de Euler. ¿Alguito? ¿O no? ¿Ninguno? ¿No? Bueno, entonces recuerden el tema de la impedancia, ¿sí? En el cual pues estábamos hablando de el R, que sería la hipotenusa del vector. ¿Se acuerdan del vector? Que digamos va transfiriendo pues el movimiento, ¿sí? De la onda sinusoidal, ¿cierto? Entonces recordemos esta identidad de Euler porque pues en cálculos matemáticos un poquito más complejos después pues, la vamos a tener que necesitar, ¿sí? El EJ teta, que sería igual al coseno de teta, que sería la parte real, más la parte imaginaria, que sería el J seno de teta, ¿sí? Entonces siempre, digamos, cuando tengamos elementos de tipo fasor, se pueden identificar también a través de la identidad de Euler en términos de senos y cosenos, ¿sí? Recordemos también que las impedancias entonces también pueden tener su parte real y su parte imaginaria, ¿cierto? ¿Eso cómo se logra? Pues haciendo un circuito, ¿sí? Entonces los circuitos, recuerden que las impedancias, eh, digámoslo así, para el tema del atraso o el corrimiento hacia adelante, el adelanto, pues estarían dados por los elementos activos de las impedancias en las cuales pues están involucradas pues el condensador y la bobina, ¿cierto? Estos son los corrimientos y miramos que también la impedancia pues eh, varía, ¿sí? Con respecto a la frecuencia angular, ¿sí? ¿Recuerdan la frecuencia angular? El W, No, profe. ¿no? De la clase pasada vimos que, digamos, dentro de una onda sinusoidal, pues tenemos involucrada también una frecuencia angular, ¿cierto? Que es el seno en el teta estaría entonces el omega, ¿sí? El omega t, ¿se acuerdan del omega t? Ok, Que ok. sería la frecuencia angular que está involucrada en radianes, ¿sí? Y pues Y radianes, ¿cierto? la frecuencia angular también tiene una característica que pues tiene una relación intrínseca con la frecuencia, ¿sí? Que es el 2πf, ¿sí? Si hacemos la multiplicación y se acuerdan que hablamos de cuánto era entonces en radianes la cantidad de los ciclos de los 60 Hz de la red eléctrica, hicieron ustedes mismos el cálculo, ¿sí? ¿Cuánto fue que nos había dado la multiplicación? Ustedes que tienen calculadora. ¿Cómo es que la operación, profe? 2 por pi por F.
2 por pi, ¿qué, profe? ¿Por qué? 2 por pi por f, por la frecuencia. Da en hertz. Les da como 344. Profe, pero la frecuencia sería igual. ¿Cuánto sería? No la logro ver de cuánto. La frecuencia es la de la red eléctrica, Ah, que 60 son Hz. 60 Listo. Hz. Sí, señor. Da 376.99. 377. 377. 377. Redondeamos. 376.9. Entonces ese W es la velocidad angular, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo aquí en esta analogía en la cinemática, ¿sí? Es en que lo que ustedes ven en azul es el vector R, ¿sí? Entre la parte imaginaria y la parte real, porque recuerden que todo número, pues, está determinado por una parte real y una parte imaginaria. Todos, así sea un entero, podría reescribirse como parte real y parte imaginaria. Un número entero pues sería una parte real, ¿sí? Entonces, esto, digamos, a medida que aquí pues estamos hablando solamente de 3, 4 radianes por segundo, pues fíjense en cómo sería. Entonces, como son 60 ciclos en un segundo, los 60 Hz, ¿sí? Pues es una velocidad que para nuestros ojos pues es algo rápido, ¿sí? Pero para el mundo de las comunicaciones o el mundo ya, pues son frecuencias bajas, ¿sí? Pero pues sí estaría relacionado. Entonces, si ven la parte roja, que sería el vector, donde estaría la parte imaginaria, ¿sí? Y él entonces va variando su teta o su ángulo para que pues se construya la forma de la onda que vemos en la parte derecha, ¿sí? Que eso lo habíamos explicado en la clase pasada, ¿sí? ¿Sí quedó entendida esa parte? Entonces habíamos hablado acerca de las aplicaciones de los fasores en cuanto al voltaje y la corriente. Entonces que habíamos hablado que podíamos aplicar la ley de Ohm si pues tenemos un voltaje, pero recuerden que entonces en la frecuencia del tiempo, en el dominio del tiempo, perdón, en el dominio del tiempo, pues estaría dada por el voltaje en el tiempo igual al voltaje pico por el seno de omega t, ¿sí? Ese es, digamos, el omega que siempre vamos a ir utilizando. Eso quiere decir que un fasor de voltaje podría entonces reescribirse de esta forma, como voltaje igual a voltaje pico con un fasor de 0 grados. ¿Por qué 0 grados? ¿Por qué creen ustedes? ¿Y por qué, digamos, en la parte de la corriente? Porque esto es importante que lo comprendan para empezar a hacer ejercicios, ¿sí? Profe, ¿puede por favor repetir la pregunta? Se le escucha entrecortado. Ok. Les estaba preguntando que por qué acá dice B pico, digamos el término de fasor es el término en donde yo voy a expresar la frecuencia, el ángulo, perdón, el ángulo de desfase o de corrimiento de una señal, ¿sí? Cuando estamos solamente en el seno omega t, que sería una señal normal, ¿sí? Quiere decir que no va a haber un desfase, un desplazamiento ni en la parte derecha ni en la parte izquierda. Por ende, mi fasor podría quedar así, como lo vemos ahí, ¿sí? Con un ángulo de 0 grados, ¿sí? Ese es el fasor. Ahora, cuando hay un corrimiento, o sea, si por ejemplo ustedes les dicen, da una señal BP por el seno de omega t más un phi,
pues el fasor va a ser el phi, ¿sí? Ya ahorita lo vamos a ver en el ejercicio, ¿sí? Lo mismo aquí como dice. Dime. Disculpe, ¿usted está compartiendo, está escribiendo algo? Estoy compartiéndoles aquí la presentación, ¿no la ves? Solamente la presentación. Sí, solamente eso. Sí, que es un fasor, como título. Ok. Ah, usted no le está... Ah, pucha. No, es problema acá. No, yo la pantalla no va a ser. Es problema mío, profe, tranquilo. Pero Adelante. en ese momento okay. Estamos viendo pues ahí punto 4, aplicación en circuito, el fasor del voltaje y corriente. Ok, gracias. Vale. Entonces, esto es importante porque el mundo fasorial, ¿sí? De los ángulos, que es, digamos, lo que me importa realmente al final, que es la contribución en los ángulos, ¿sí? Entonces, siempre tengo que tener en cuenta cuánto es mi desfase o los desfases que manejan. Entonces, dentro de cuando tenemos en un circuito bobinas o condensadores, que los vimos la clase pasada, que hacían un corrimiento en la fase, entonces ahí es donde el fasor empieza también a, a mostrar, digamos, el fruto de la contribución en el circuito, ¿sí? Yo entonces, ¿qué tengo que hacer para manejar circuitos que están dependiendo del dominio del tiempo? Pues entonces tengo que primero colocar todos los elementos de forma fasorial, ¿sí? Y luego entonces armo mi polinomio, mi función polinómica. ¿Cuál es mi función polinómica? Pues la función que les mostraba, que tenía una parte real y una parte imaginaria. Esa es mi función polinómica, ¿sí? Que es una sumatoria siempre o una resta cuando pues tenemos esos elementos que contribuyen ya sea para el adelanto o el atraso la señal, de una señal. Entonces, primer paso para hacer nuestros ejercicios, pues sería todo volverlo en lenguaje fasorial para empezar después ahí sí a realizar los cálculos que queremos pues que se realicen. Entonces, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar un ejercicio en el cual pues tenemos una forma un circuito con una fuente AC, un resistor y una bobina, ¿sí? Que es un circuito básico en donde pues allí está involucrado entonces una función polinómica, que ahorita la vamos a ver para que lo entendamos mejor, ¿sí? Y entonces, para que exista esa función polinómica, pues primero tengo que trabajar los fasores, ¿sí? Ya lo vamos a ver con el ejercicio, ¿sí? Que es lo más importante. Para mañana pues tenemos un laboratorio que también ya lo tengo por allí, para que ustedes lo hagan en clase y para que revisen a ver si funciona o no funciona, o si realmente pues lo que dice la teoría pues es lo correcto, ¿sí? Y para que les quede a ustedes una mejor forma. Entonces, primero colocar los elementos de tanto voltajes, corrientes de forma fasorial. Segundo, tratar de mirar la forma fasorial de los elementos que disipan energía. ¿Sí? ¿Cuáles disipan energía? Entonces vamos a hablar de que la disipación de energía estaría en los resistores, porque son elementos que pues disipan energía. Ustedes ya lo han hecho en otras clases iniciales, ¿sí? Con los circuitos, en circuitos 1, en donde pues con la ley de Kirchhoff pues, ustedes veían que hay una caída de tensión,
cuando manejaban un circuito, ¿sí? Ahora vamos a introducir el tema de las bobinas, que son las inductancias y las capacitancias. Estos elementos pues también son, hagan de cuenta, una resistencia, pero con un fasor, ¿sí? Son resistores con fasores denominadas impedancias. Aquí ya no vamos a hablar de solamente una manera real, Resistencia. ¿sí? Resistencias, bobinas y condensadores. Entonces, de acuerdo pues a esto, ya después, al involucrar todos estos elementos y a tener toda la forma polinómica, ahí sí podemos saber, por ejemplo, cuánto es la corriente que pasa en un circuito, ¿sí? Ahí sí se puede aplicar la ley de Ohm, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora para este primer momento. Y para eso, entonces, está aquí el primer ejercicio. ¿Todos lo ven? Sí, Listo. profe. Aquí están los pasos para que ustedes puedan aplicar lo que les estoy diciendo de una manera fácil dentro de un circuito. Entonces aquí todos, si quieren, pues aquí lean donde dice primer paso, transformar, convertir las fuentes temporales como VDT y DT a fasores. ¿Sí? Ese es el primer paso. Y los elementos como R, L y C, que son las impedancias correspondientes. ¿Sí? Paso 2, entonces analizar las leyes que ustedes ya saben de circuitos 1 tradicionales, como la ley de Ohm, hacer Kirchhoff, de pronto hacer algún nodo dentro de un circuito, ¿sí? Hallar o aplicar mallas también, todo de acuerdo de la complejidad del circuito, ¿no? Porque pues ahorita pues vamos a analizar un circuito básico, ¿sí? Y paso 3, entonces, ¿qué toca hacer? Retornar, transformar los fasores resultantes de regreso al dominio del tiempo, ¿sí? En el cual, pues, o sea, si me están solicitando inicialmente tengo el dominio del tiempo, pues lo tengo que también después volverlo a pasar al dominio del tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense en este circuito. ¿Cómo harían ese circuito ustedes ya con respecto a lo que les he dicho ahorita de manera metodológica? Aquí tenemos un circuito serie con una fuente. Entonces, primero pues analicen un momentico, ¿sí? Tenemos un espacio de 5 minutos para que ustedes analicen a ver cómo harían ese ejercicio, que es el más sencillo de todos, porque pues es un circuito serie. Aquí entonces aplicaríamos lo mismo de los circuitos en Kirchhoff, ¿sí? Cuando tenemos circuitos con resistores en serie, ¿qué hacemos? Pues hacemos una sumatoria, ¿cierto? Una sumatoria de impedancias, en este caso. ¿Listo? Entonces, a ver, analicen muy bien este ejercicio y ya vuelvo. Ahí se pasó una rayita, pero es serie, ¿vale? O sea, está interconectado allí. ¿Qué me piden de este circuito? De este ejercicio. Entonces dice, dado un circuito compuesto por una resistencia y una bobina en serie conectados a una fuente de tensión alterna senoidal, determine la expresión para la corriente IDT fluyendo por la malla. Entonces acá tenemos una malla, ¿cierto? Pequeñita, pero pues ahí podemos aplicar de pronto una ecuación de malla o aplicar la ley de Ohm directamente. ¿Cómo aplicaríamos la ley de Ohm directamente? Pues así como ustedes hacían antes en los resistores normales, ¿cierto? Que sería, hacen primero la resistencia equivalente
En este caso haríamos una impedancia equivalente y ahí sí hallaríamos por ley de Ohm la corriente. ¿La corriente cuánto sería por ley de Ohm? Voltaje es igual a I por R. Recuerden del triángulo de la clase pasada, ¿cierto? Entonces haríamos esa parte. Analicen un momentico a ver cómo tratan ustedes de descubrir. Fíjense que la fuente aquí tiene un desfase y ese es el fasor, ¿sí? El desfase sería 30 grados en este ejercicio. Entonces, en 10 minuticos miramos a ver cómo analizaron ustedes el circuito, ¿vale?
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Lo lograron? Entonces, bueno, primer paso. Entonces acá esperen a ver. Listo, primer paso, convertir las fuentes temporales BTI y DT. Entonces ahí qué podemos hacer. Espérenme, ¿por qué no? Aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, primero extraemos la frecuencia angular de la fuente eléctrica, ¿cierto? ¿Cuánto es la frecuencia angular acá? Esta que tenemos, Sí. ¿cierto? A ver, esta que tenemos, ay, madre, la que tenemos acá arribita, ¿cierto? Bolígrafo. A ver, esta que tenemos ahí. 100, ¿cierto? Entonces, omega va a ser 100 radianes por segundo, ¿cierto? Recuerden que omega siempre va a estar en radianes por segundo. Listo. Profe, qué pena. Su merced está escribiendo que es que no se ve nada. O yo no sé si seré yo o qué. ¿No se No, ve? profe, no sé que escriba nada. No sé, no escribe nada, profe. Ahí acabo de hacer una V. Ok, espérenme. Otra Profe, y si de vez. pronto su merced saca otra hojita aparte como para que se le vea más, no sé, una aplicación de notas, algo así. A ver, miremos. Bloc de notas, a ver. De pronto en Paint. Segundo, miro. Bueno, entonces la señal que teníamos. Si puedo- A ver. Entonces decíamos que BT es igual a 100 por el coseno, ¿cierto? De 100t más 30. 100. No, pero esto me escribe separado.
Y nos está pidiendo que hallemos la corriente instantánea. Instantánea. Listo. Entonces, cuando ustedes tengan esta expresión así, entonces tenemos que esto está en el dominio del tiempo. Tenemos que pasarlo a su forma fasorial. El omega siempre va a estar el que está acompañado de la t. ¿Sí? Entonces, a ver. No me escribe. Que sería el 100. Dominio ¿Sí? fasorial. Y la fase es la que es lo que está digamos en la suma o la resta. ¿Sí? Si estoy sumando quiere decir que estoy adelantado 30 grados de su valor inicial. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿sí? De su valor inicial. Entonces, este de acá es W, que es lo que tengo acá, y este sería mi ángulo. ¿Sí? Mi phi, llámenlo phi. ¿Sí? Entonces, la forma fasorial, según el ejercicio, entonces, ¿cómo sería? Entonces, tomamos este BP, que sería el que tenemos acá, ¿cierto? ¿Y cómo entonces quedaría la forma fasorial? ¿100? Segundo que es que este lápiz como que no. ¿Eso es igual a qué? A 100 con el fasor de 30. Entonces, 100, fasor 30 grados. O el ángulo de 30. Sí. Cuando no tenemos una sumatoria, entonces sería el ángulo 0. ¿Sí? Que es lo que les estoy mostrando en la clase, ¿sí? Que es el que estaría aquí. Entonces vamos otra vez a compartirlo acá. Ventana, que es, vamos a volver aquí al ejercicio. Entonces fíjense aquí que dice, el omega entonces es 100 radianes, ¿sí? Pero no se confundan, ¿no? Porque una cosa es omega y otra cosa es el valor del fasor. Si fuera 50 coseno de 100, pues entonces sería 50, ¿sí? Con el fasor de 30. Entonces, si lo ven acá, en la forma fasorial polar, en la segunda, esto que estoy mostrándoles, a ver, pasa. No. Que es la que tenemos acá. Entonces, no, pero acá supuestamente me raya, pero no. Bolígrafo. Que es esta que les estoy mostrando Sí, ahí, profe. ¿cierto? Listo. Ahora, vamos a calcular la reactancia inductiva compleja, que sería la de la bobina, ¿sí? De lo que estamos viendo acá en la bobina, que sería este pedacito de esta bobina, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos dice la que tiene la L? 0.4 henrios. Recuerden que eso está en las unidades de henrios, ¿cierto? Entonces, acá vamos a mirar
que la inductancia inductiva, la reactancia inductiva, es la formulita J omega L, ¿cierto? Que fue lo que dijimos la clase pasada. Entonces el J pues quedaría quietico y el omega pues es de 100, que lo tenemos allá, y el L es 0.4. Hacemos la multiplicación y esto nos da una impedancia inductiva de J 40 ohmios. ¿Sí? Sí, ¿Bien hasta señor. ahí o no? Señor. Listo. Entonces ya aquí transformamos la forma fasorial de las fuentes, en este caso es una fuente de voltaje, y las impedancias. Ahora nos toca pues ya desarrollar la malla del circuito. En este caso vamos a hacer una Z equivalente, ¿sí? Que sería sumar la R que tenemos acá y la inductancia que tenemos en la parte derecha. Como están en serie, pues se suma normalito y tendríamos entonces una Z total igual a R más ZL, ¿cierto? Entonces tendríamos nuestra forma polinómica, bueno, la forma en suma de el 30 más el J40. Eso pues estaría dado en unidades de ohmios, porque es las impedancias o las resistencias siempre tienen la misma unidad, ¿sí? Entonces ahí tendríamos nuestra forma compleja de describir una impedancia. Bueno, entonces ahora tenemos que pasar esta forma compleja a una forma cartesiana para poder determinar el fasor. Entonces, la impedancia que tenemos acá la tenemos que convertir. Para convertir esta magnitud de la impedancia, pues tenemos que sacarle siempre la raíz cuadrada a la parte entera, ¿sí? O la parte real, perdón, y la parte imaginaria, ¿sí? Que es, ¿por qué una raíz cuadrada? ¿Se acuerdan de la hipotenusa en trigonometría? Sí, señor. Que siempre una hipotenusa es la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿sí? Y aquí pues hacemos lo mismo. Estamos hablando de que pues esto me va a formar un triángulo, ¿sí? Entre el eje del imaginario y el eje real. Ese triangulito de esa hipotenusa pues entonces se calcula siempre así. Siempre vamos a utilizar la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria. Entonces en este caso pues hacemos la operación. Ustedes lo pueden comprobar allá en la calculadora, ¿sí? Y entonces vamos a obtener que la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado les va a dar 50, ¿sí? Estos son los 50 ohmios de impedancia de ese vector resultante. Ahora tenemos que hallar también el ángulo teta, ¿sí? Siempre en el triangulito necesitamos hallar el ángulo teta. Entonces es muy simple. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, recuerden que es la tangente, ¿sí? Para poder determinar el ángulo, pues es la tangente a la -1 de estos dos elementos y pues allí vamos a obtener el resultado. ¿Mm? ¿Tienen una calculadora científica ustedes? Porque pues esto todo con calculadora científica. Entonces, si quieren hagan el cálculo y les debe dar esto, 53.13 grados, ¿sí? Eso quiere decir que esa impedancia se puede mostrar como la parte de la contribución en R, ¿sí? Que sería entonces 50
que es lo que hallamos acá de la hipotenusa, ¿sí? Con un ángulo de 53.13 grados. Eso sería, digamos, a manera del triángulo que les había mostrado la clase pasada, ¿sí? Recuerden del triangulito. Acá tenemos R. Acá tenemos los imaginarios. Y acá tenemos la parte real, ¿sí? El ángulo teta sería este ángulo, ¿sí? Y por trigonometría, simplemente pues se hace el despeje para poder determinar ese ángulo, ¿sí? Eso viene pues de la tangente de teta y de despejar teta, pues entonces pues, cuando lo pasamos al otro lado pues pasa en el denominador, ¿cierto? Y entonces pues sería la tangente de la menos 1, ¿sí? ¿De qué? ¿De cuánto sería esa tangente de menos 1? De este cateto opuesto y este cateto adyacente, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo allí. ¿Entendido? Perfecto. Entonces ya con eso podemos hallar la impedancia total en términos de forma polar. Sí, estamos hablando que estamos hallando todo en términos de forma polar, porque pues al final tenemos es que obtener un resultado de la corriente, ¿cierto? Tenemos que aplicar la ley de Ohm, pero para aplicar la ley de Ohm todo tendría que estar en esa forma polar para poder aplicar los fasores, ¿sí? Listo. Bueno, paso C, la aplicación de la ley de Ohm en el dominio fasorial. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Calculamos el fasor ya con la Z total, ¿sí? Piensen que es un despeje de la corriente, que sería entonces igual al voltaje sobre la impedancia total o equivalente. Y acá tendríamos entonces nuestros denominadores, ¿sí? Que sería 100 con el ángulo de 30 grados en el denominador por la parte del voltaje y Z total que sería 50 con el ángulo de 53.13 grados. ¿Cómo hago esta operación? Simplemente entonces como estamos hablando de numerador y denominador, cuando tenemos formas fasoriales, entonces cuando estamos dividiendo, lo que hacemos es una resta, ¿sí? Una resta entre la parte de arriba con la parte de abajo, ¿sí? Y por eso es que vemos acá que existe una resta en el fasor, ¿sí? Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar un valor negativo. ¿Qué quiere decir que ese valor negativo? Pues que en vez de adelantar la señal, la atrasa, ¿sí? Esto con respecto a la forma de la corriente. Por eso es que aquí en la parte que les mostré, en donde está la hormiga y donde está la transformación fasorial, la corriente atrás, ¿sí? O sea, si una corriente, si un voltaje que tenemos, digamos, a un vector, sin desplazamiento aquí, pero si tenemos un desplazamiento, pero al final, entonces la corriente va a terminar es restándose, ¿sí? En su expresión, ¿sí? En ese caso, entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el valor final? Entonces tendríamos entonces
que la forma fasorial de la resultante de la corriente, pues sería entonces el valor de 2, que sería, digamos, la división entera de ambos fasores, ¿sí? Y con un ángulo de menos 23.13 grados. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la forma de la corriente estaría determinada. A ver, borramos todo. Estaría determinada entonces por el valor de 2, que estaría aquí, ¿cierto? Este sería el mismo valor por el coseno de el mismo omega t, que sería 100t, y con el desfase resultante, que sería de 23.13 grados. Esto en términos de amperios, que sería la corriente final de el ejercicio, de lo que se solicita. Entonces ves de que esto más allá son unas simples transformaciones, ¿no? ¿Sí? A nivel de forma polar, ¿sí? Y que después de la forma polar pues la tenemos que pasar ya al dominio de la frecuencia, al dominio del tiempo, perdón, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí me hice entender? Y profe, un poquito de práctica. ¿Alguna pregunta del ejercicio? Aquí lo más difícil de pronto son las conversiones, ¿sí? Las conversiones de polar, las conversiones del fasor, pero de resto, fíjense que la matemática se vuelve muy sencilla con los fasores, ¿sí? Porque estamos haciendo restas y sumas en los valores de las magnitudes y en los valores de los ángulos. Sí, por eso es importante que entonces empiecen a tener un poquito más de hacer ejercicios, ¿sí? De este tema. Mañana vamos a hacer nuestro primer laboratorio, ¿sí? Que ya está también aquí metido, pero bueno, mañana se los comparto en grupos para que lo hagan en grupo, ¿sí? Y vamos van revisando vamos revisando cómo van dentro del aula, ¿sí? La idea es que pues ustedes lo hagan para que pues puedan practicar, ¿sí? Listo. Fíjense que en el ejercicio 2 ya tenemos 3 elementos, ¿cierto? Una resistencia que pues son como algo común, ¿cierto? Que son circuitos RLC. Se encuentran muchísimo en osciladores, en filtros, en fin. Bueno, ahí ya digamos cuando yo necesito que una señal tenga un carácter AC, pues es donde los utilizo. Entonces acá el ejercicio que me dice, un circuito conectado en serie contiene una resistencia, una bobina y un capacitor. Si se energiza mediante una fuente BT de 50 coseno de omega t de 1000t voltios, determine la caída de tensión fasorial en cada uno de los 3 componentes pasivos. ¿Cómo harían eso ustedes? 10 minutos para que piensen, hagan lo mismo que se hizo ahorita y ahorita otra vez lo volvemos a verificar, ¿vale?
Cojan lápiz y papel, coloquen los valores: 4 ohmios, 7 milihenrios, 250 microfaradios. Aquí de pronto también hay que tener en cuenta las conversiones de las unidades, ¿no? Unas están en milihenrios, otras están en microfaradios. Recuerden que el mili, la unidad de mili, es 10 a la menos 3. Y la unidad de micro es 10 a la menos 6. Entonces, cada uno en su hoja, en una hojita, realice el ejercicio a ver cómo les da. Y ahorita volvemos otra vez a la revisión de los resultados Profe, de este ejercicio. Fíjense que, bueno, ustedes en circuitos 1 vieron divisor de voltaje, ¿cierto? No, Dime. cuando me decía lo de la capacitancia es 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Gracias. La unidad de micro. La unidad de mili, 10 a la menos 3. Entonces, les decía, recuerden, ustedes en circuitos 1 vieron divisor de voltaje y divisor de corriente. Yo creo que sí, ¿cierto? ¿De dónde sale el divisor de voltaje, por ejemplo? De hacer una malla, ¿sí? En el circuito, de poder determinar, obviamente uno cómo lo hace, cómo lo haría uno, digamos de manera empírica. Pues yo simplemente sumo las resistencias porque sé que están en serie, hago una resistencia total y divido, ¿sí? Pero más allá de eso, yo también puedo identificar los divisores de voltaje. Recuerden que en la formulita de divisor de voltaje estaría que la fuente de voltaje por la resistencia que me interesa sobre la sumatoria de todas las resistencias. ¿Sí recuerdan esa parte de circuitos 1? Si no, pues los invito a que realicen una investigación de cómo sería un divisor de voltaje, ¿sí? Aquí sería entonces, en este caso, los divisores de voltaje, o bueno, aquí también lo pueden hacer por impedancia equivalente, pero pues a mí me gusta que vayan más allá también ustedes, que vayan mirando más allá el análisis de los circuitos. Los divisores de voltaje, entonces en este caso sería la impedancia. Entonces sería la fuente de voltaje por la impedancia que me interesa sobre la sumatoria de todas las impedancias, ¿sí? Pero bueno, si lo quieren hacer mejor, iniciemos solamente con la Z equivalente. Entonces, si ustedes calculan la Z equivalente, ¿cómo sería el fasor aquí en este caso? ¿Qué ángulo? 0. 0, exacto, porque no tengo desfase. ¿Listo? Bueno, 10 minutos y ya volvemos.
Bueno, ¿cómo les fue? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer en el ejercicio sería entonces determinar los fasores del circuito, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que el omega pues va a ser 1000 radianes por segundo. La reactancia inductiva sería entonces J omega L. Basta entonces multiplicar los 1000 por la inductancia. Entonces el 7 a la menos 3 pues sería 0.007 henrios, ¿cierto? Y esto sería igual a J7. Todo en escala de ohmios. La reactancia capacitiva entonces sería igual a menos J sobre omega C, que sería entonces pues 10 a la menos 6 por 250 por 1000. Esto pues tendríamos un valor de menos J sobre 0.25. Esta reactancia capacitiva entonces va a ser igual a menos J 4 ohmios. ¿Sí les dio a todos eso? ¿Esos mismos valores? Listo, Jorman, muy bien. ¿Alguien más lo hizo? Elkin también. Listo, muy bien. Edinson, listo. Excelente. Como segundo paso, entonces, paso B. Excelente, muy bien. El segundo paso, entonces, sería calcular la impedancia. ¿Sí? La impedancia de entrada y el fasor de corriente. En este caso, pues, tendríamos que la impedancia total, pues, sería la sumatoria de todas las Sí, es impedancias. la reactancia, ok. Sí, que sería. Sí, serían las reactancias de cada una. Pero entonces sería una reactancia capacitiva y una reactancia inductiva. Entonces acá, pues simplemente entonces hacemos el cálculo. Entonces tendríamos 4 más J7 menos J4. ¿Con ley de Ohm? Recuerden- Sí, para poder después aplicar la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces acá tendríamos la forma de polinómica del valor de la sumatoria, que sería entonces 4 más J3. Acá pues se restarían las J's y ya de ahí lo pasamos a la forma polar, ¿sí? Entonces su equivalente polar exacto sería entonces 5. ¿Y por qué 5 entonces? Raíz cuadrada de 4 cuadrado más 3 al cuadrado. Que me imagino entonces que les daría 25 y la raíz cuadrada sería 5. ¿Sí les dio a todos eso? Perfecto, Elkin. Muy bien. Excelente. Entonces, Esa es la impedancia total, ¿cierto, profe? 5 ohmios. 5 ohmios, sí, señor. Sí. Ok, pues. Con el fasor de 36.87, ¿sí? Que sería pues hacer todos los pasos que hicimos acá, ¿sí? De hacer la tangente a la menos 1 de la parte real y la imaginaria, ¿no? Entonces, recuerden que siempre parte imaginaria sobre parte real.
Listo. La fuente de voltaje entonces sería 50 con 0 grados de voltaje, ¿sí? Y hacemos lo mismo. Hacemos que la corriente entonces sería igual a el voltaje sobre la corriente. Particionamos las partes enteras y las partes fasoriales por otro lado. Restamos 0 menos 36.87 y les quedaría entonces que la corriente estaría determinada en 10 con un ángulo de menos 36.87 grados en amperios. ¿Sí? Esa sería la corriente. Luego de esto, tenemos que entonces pasarlo a el dominio del tiempo, ¿cierto? Entonces acá, bueno, ya teniendo la corriente, necesitamos, como en un circuito serie, la corriente va a ser la misma por todos los lugares donde pase la impedancia, donde pase la corriente en cada impedancia. Entonces simplemente sería multiplicar el valor de la impedancia por la corriente. Sí, recuerden que voltaje es igual a I por R, pues, pero como vamos a hallar los pedacitos de voltajes, que son los divisores de voltaje, entonces pues vamos a encontrar cada voltaje en cada impedancia, ¿sí? Entonces acá podemos ver que el voltaje en la resistencia sería igual a I por R. Entonces simplemente sería la multiplicación normal. La I entonces estaría en su forma fasorial como 10 con ángulo de menos 36.87 grados y lo multiplicamos por 4. Eso nos daría 40 con ángulo de menos 36.87 grados. ¿Sí? Eso es con respecto a el voltaje en la resistencia. Voltaje en la bobina. Entonces, hacemos lo mismo. Multiplicamos la corriente por la impedancia. ¿Sí? Entonces, fíjense que el dominio fasorial es mucho más fácil que el dominio en el tiempo. ¿Sí? Tendríamos que entonces siempre por eso pasarlo a ese dominio fasorial para que se vuelva una simple suma o resta de los ángulos de los fasores. ¿Sí? Entonces acá tenemos voltaje en la bobina, corriente por la impedancia en la bobina, ¿cierto? Que sería entonces 10 con el fasor de menos 36.87 grados multiplicado por el fasor de la bobina, que sería entonces 7 con un ángulo de 90 grados. Al hacer la resta me da entonces que la multiplicación me da de 10 por 7, 70. Y la multiplicación, recuerden que las multiplicaciones en fasores se suman. Y por eso es que acá pues estaríamos haciendo la suma entre menos 36.87 más 90 grados. ¿Sí? En la división se resta, en la multiplicación se suma. Y tendríamos entonces el total del voltaje en esa impedancia. De 70 con un ángulo de 53.13 voltios. ¿Sí? Luego, en la impedancia de la capacitancia hacemos lo mismo. ¿Sí? Entonces tenemos el valor del voltaje fasorial multiplicado por el fasor. Entonces recuerden que aquí pues restamos 90 grados siempre en las capacitancias y hacemos la multiplicación igualito que lo hicimos en la bobina, lo haríamos en el condensado. Entonces acá tendríamos que pues la multiplicación da 10 por 4, 40 y menos 36.87 más menos 90.
Entonces ahí haríamos es una suma en la resta y por eso es que tendríamos un valor de menos 126.87 grados. ¿Sí? Entonces acá, pues si podemos ver que si sumas de manera compleja voltaje en la resistencia, más voltaje en la bobina, más el voltaje en el condensador usando coordenadas rectangulares, regresará exactamente al valor original de la fuente de 50 con el ángulo cero, ¿sí? Cumpliendo estrictamente la ley de tensiones de Kirchhoff. Ahí es donde por eso les hablaba de el desarrollo ya de el álgebra, ¿sí? En términos de fasor es más fácil hacerla directamente a nivel ya de su fasor que en el dominio del tiempo. Ya después de esto, pues podríamos ponerlo también en el dominio del tiempo, si se los piden, y esas serían las respuestas, ¿sí? Todos llegarán hasta acá, hasta al desarrollo de los voltajes de las tensiones de cada elemento. Entonces el día de mañana lo que vamos a hacer es que con un simulador vamos a realizar varios ejercicios, ¿sí? Y que podemos pues mirar realmente cuál es el valor del positivo en los fasores y el negativo en los fasores, ¿sí? Cómo podemos ver si se atrasa o se disminuye la señal, ¿sí? Cómo podemos hacer. Y pues aquí pues la invitación es que pues empiecen a revisar de pronto más literaturas. Digamos, a mí me gusta el DORF, que se llama Circuitos Eléctricos. Eso lo pueden encontrar. No sé si lo tenga todavía en mi blog. Sí, yo tengo un blog. Venga, miramos a ver si todavía. Si no, pues me tocaría volverlo a... Circuitos y electrónica. Bien, entonces... Este es mi blog. Mi blog es juan-amaya-academia.blogspot.com. ¿Sí? Ingresan a la pestañita donde dice circuitos y electrónica, ¿sí? Y van a encontrar esta pestañita. Aquí hay ejercicios iguales también, pero pueden descargar. Vamos a ver si me deja. El libro digital del DOC. Profe, ¿nos puede por favor regalar el link? Listo, ya se los paso aquí por el chat. Segundo. Sí, todavía carga. A ver, un segundo. No. Copio la dirección.
Listo. Ya se las copié. Entonces, ¿qué van a ver ahí? Van a ver el módulo. A ver si los puedo proyectar. Donde dice descargue el libro digital, ahí encontrarán este libro que me parece genial, ¿sí? Porque pues aquí está absolutamente todo lo relacionado con el tema de circuitos, ¿sí? Busquen el tema de fasores. ¿Todos conocían el DOR? No, profe. No. Bueno, entonces aquí análisis sinusoidal en estado estable, potencia, fuentes sinusoidales, el fasor, vean, ahí está, la 426, ¿sí? Obviamente aquí están las formas matemáticas, pero está también la parte matemática, están, digamos, algunas, lo que ya hemos hablado de las funciones de, ya entre senos y cosenos. Acá está la manera como se expresaría en el dominio del tiempo a través de ecuaciones diferenciales, lo mismo que estamos haciendo nosotros a nivel fasorial, ¿sí? Fíjense que entonces si lo planteo como el dominio del tiempo, entonces pues tendríamos una ecuación diferencial de primer orden. Por ejemplo, el mismo circuito que estábamos viendo del circuito RL, pues se vuelve mucho más complejo, y fíjense que aquí cambiamos el dominio del Euler, ¿sí? De la identidad trigonométrica que les había mostrado, ¿sí? Aunque pues así se vuelve un poco más complejo, pero esa es la forma de tratar toda la parte del dominio del tiempo. Entonces se vuelve un poco más dispendioso para hacer el cálculo, ¿sí? Por eso, para eso existe el cálculo del fasor, porque pues allí es donde, o sea, esto mismo que tengo acá, piensen que aquí lo hacemos en 3 pasos, ¿sí? ¿Cuántos pasos tengo que hacer para llegar aquí? Y todo el tratamiento matemático que tengo que hacer para poder llegar a la respuesta, ¿sí? Eso es lo que pues evita mucho el fasor. Aquí también hay muchos circuitos iguales, elementos del fasor para los elementos RLC, que también pues lo que estábamos viendo de las bobinas, del atrasamiento y de el desplazamiento positivo también, ¿sí? Y el phi también que tenemos, pero pues esto lo podemos abordar como les estaba indicando en los ejercicios, ¿sí? Entonces aquí más ejercicios y aquí tenemos entonces los corrimientos de los fasores, ¿sí? Esto lo vamos a ver cómo nos va mañana en el laboratorio, ¿vale? Por ahora, pues, no sé, les quedó bien, estuvo bien la clase, ¿sí se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Me alegra mucho. Bueno, entonces nos vemos mañana con el tema ya de laboratorio para que ustedes mismos también los puedan montar en un simulador que tengo, ¿vale? Profe, Profe, ¿el ahí, simulador lo descargamos o usted no lo envía, profe? Dime, perdón. Profe, ¿el simulador usted no lo envía o nosotros, o cuál podemos descargar, profe? Sí, ese está acá. O sea, ya les digo cómo se llama para que lo vayan revisando. A ver. profe, de pronto, pues, como observación, no lo vaya a tomar a mal. Eh,
si de pronto pues su merced podemos buscar un tablero para que sea un poquito como más didáctica la clase, profe. Sí, pues lo que pasa es que toda esta parte matemática, voy a mirar si de pronto alguna aplicación por ahí que sea de tablero, ¿sí? La vaina es que pues no tengo lápiz ni tableta como para escribir así como una parte de cálculos matemáticos, pero bueno, voy a mirar ahora y revisar a ver cómo vamos mejorando los cálculos, ¿vale? Pero Listo, sí, profe, bien. muchísimas gracias. Vale, este es un simulador que encontré bien chévere, ¿sí? Para hacer circuitos. Se llama fartstat.com, ¿sí? Aquí podemos ver cómo se comporta el estado oscilatorio de las señales, ¿sí? ¿Se la están viendo o no? Ah, no, porque Sí, no, profe. perdón. Profe, por favor, ¿puede Espera. compartir el line? El Sí, link, sí, sí, profe. Si de pronto nos puede sí. regalar el link para tenerlo en cuenta para mañana. Listo. Es este. Este es el simulador, ¿sí? Tiene varias cositas, bien, está como chévere para este tema, ¿sí? Tiene las inductancias, las bobinas, ¿sí? Y acá podemos ver cuál es el comportamiento de todo, del inductor, del condensador. ¿Sí? Este es un sistema RLC bien chévere, ¿sí? Ya les paso entonces O profe, si quiere nos envía el link mañana, pues como mañana de todas maneras lo vamos a desarrollar. eso, mañana les envío el enlace, ¿sí? Y la idea es que monten los ejercicios que están en ahí ya propuestos para la guía de mañana, ¿sí? Vamos a hacer una guía de laboratorio y vamos a empezar a hacer laboratorios en los viernes, van a ser los laboratorios para que pues lo tengan en cuenta, ¿sí? Dime, José. Profe, buenas noches. ¿Este Buenas simulador noches. es en línea o hay que descargarlo? No, es en línea, es totalmente online. Ya todos pueden ingresar de manera al mismo tiempo, mejor dicho, ¿vale? Listo, profe, gracias. Perfecto. Listo. Entonces mañana nos vemos, nuestra clase, y bueno, espero que pues sea didáctica. Pues yo creo que se entendió, ¿no? Se entendió el tema de los fasores, así no haya escrito muchas ecuaciones. Lo que pasa es que a veces también cuando lleno tableros, a veces también se pierden. Pero bueno, voy a mirar cómo hacemos más didáctica esa parte del cálculo, porque es que pues sí es importante. ¿Listo? Muchas gracias a todos por la atención y pues nos vemos mañana. Se cuidan mucho. Listo, Bendiciones. profe. Buenas noches. Gracias. Profe, buenas noches. Que estén muy bien. Chao. Chao. Gracias.